Buenas noches tengan todos ustedes. Es una gran bendición estar nuevamente frente a ustedes en este programa En Busca de la Verdad. Hemos iniciado una nueva etapa en este programa en la cual hemos pretendido iniciar un curso doctrinal, el cual esperamos sea de mucha ayuda y bendición para todos y cada uno de ustedes. A través de los diferentes programas estaremos hablando de temas de doctrina básica, muy importante para nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo, pero también para aquellos que desean conocer y crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. Así que invitamos a todos a viajar a través de estos cursos bíblicos que puedan ayudarnos para edificar nuestras almas y conocer más a fondo la voluntad de Dios a través de su palabra. El tema que estaremos tratando en esta noche lo hemos titulado Los dos pactos. Es un tema muy importante para todos y cada uno de nosotros, ya que como sabemos es necesario poder identificar qué parte de la palabra de Dios es aplicable a la época en la cual nos encontramos. Recuerden que un obrero de Dios debe de ser un hombre, dice, que usa bien la palabra de verdad. En las versiones anteriores decía que traza correctamente y algunas otras versiones dice que interpreta correctamente la palabra de Dios. Y para eso es muy importante poder discernir y diferenciar las diferentes etapas en la misma palabra de Dios. Recuerden, está la edad patriarcal, está la edad mosaica y la edad cristiana. Y para nosotros es muy importante y necesario poder hablar de este tema acerca del pacto, el nuevo pacto, el antiguo pacto, en cuál de ellos vivimos y cuáles reglas son aplicables a nuestra vida hoy como cristianos. Así que vamos entonces a entrar de lleno a este tema. El propósito será estudiar la relación entre los dos pactos y el pueblo de Dios durante estos periodos separados de tiempo. El propósito que cada uno de estos pactos tenía y aún la terminación del primero y el establecimiento de este segundo pacto. Así que daremos inicio a esta lección número 1 titulada Los dos pactos. La palabra pacto, según definida en algunos diccionarios, dice un acuerdo entre dos o más personas interesados para hacer o abstenerse de hacer un hecho. Es decir, que en cualquier pacto, como sabemos, hay beneficios prometidos y condiciones estipuladas. El antiguo pacto, el que nosotros nos conocemos en la palabra de Dios, fue un acuerdo entre Dios y una nación. Este nuevo pacto que encontramos ya en el Nuevo Testamento es un acuerdo entre Dios y los individuos, es decir, entre usted y yo, o sea, entre Dios y nosotros y cada una de las personas. Ya no es a una nación como fue dirigida el primer pacto hacia el pueblo de Israel. Un pacto puede ser incondicional, que no tenga ninguna condición, tal como el que hizo Dios y Abraham. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículos del 12 al 18, nos dice la palabra de Dios ya en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Así que nuestro Dios le hablaba aquí a Abraham y le decía, sin ninguna condición, simplemente que él recibiría esa promesa y toda su descendencia recibiría esa tierra. Pero también hay pactos condicionales, y esto es como el que hizo Dios el pueblo de Israel. Ahí veremos en el libro de Éxodo. Si usted tiene la palabra de Dios, la Biblia en sus manos, puede abrir esta escritura, el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Éxodo en el capítulo 19, estaremos leyendo desde el versículo 5 al 6. Dice la palabra de Dios, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que podemos ver cómo este pacto fue establecido solamente con esta nación, y dice ahí, le dirás esto a los hijos de Israel. El acuerdo, como sabemos, que se estaba haciendo aquí te estipulaba, como dijimos, beneficios y también algunas condiciones estipuladas. Es como, por ejemplo, en los matrimonios, un acuerdo de matrimonio entre dos personas es un pacto, como todos nosotros lo entendemos. En ese pacto las dos personas están comprometidas y ambos tienen condiciones para cumplir y promesas de las cuales gozarán. Así que ese es lo que nosotros estamos también teniendo delante de nuestro Dios. Estamos comprometidos con Él y en este nuevo pacto, como dijimos, es individual. La relación existe entre Dios y usted, entre Dios y yo, entre Dios y cualquier persona, establecido con pacto, con promesas y con condiciones para que puedan ser cumplidas y así recibir lo estipulado en ese pacto. En primer lugar estaremos viendo el pacto antiguo.
Esto, como dijimos, fue hecho entre Dios e Israel, cuando los israelitas fueron sacados de Egipto y llevados al monte Sinaí. En ese momento nuestro Dios los reunió a todos ellos y les dijo esas palabras, que ese pacto estaba siendo establecido con ellos solamente, establecidos exclusivamente para el pueblo de Israel. Ninguna otra nación estaba incluida en este pacto. Esto es muy importante para nosotros, porque sabemos que ninguna ley del Antiguo Testamento fue dirigida a las demás naciones, sino solamente al pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros, no siendo judíos, nosotros siendo gentiles, no gozábamos privilegios ni condiciones obligatorias de ninguno de los mandamientos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hoy en día, como podemos entender, ninguno de estas leyes del Antiguo Testamento fue dirigida a ninguna nación gentil. No fue dirigida a nosotros, los mexicanos o americanos o en ninguna otra nación, sino exclusivamente al pueblo de Israel. Usted lo puede leer ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y versículo 1 y 2 nos dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí empieza a darle estas leyes que usted conoce como los 10 mandamientos, dirigidas a este grupo de personas que fueron sacadas, dice ahí, de servidumbre de la casa de Egipto. Nosotros no estuvimos en esa condición. Era el pueblo de Israel el que recibió esta situación difícil de estar esclavizada en el pueblo, y después Dios los sacó. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y versículos del 1 también hasta el 5, nos dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice: llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos hoy aquí vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y yo estaba entonces, dice, entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es lo que ya leímos en el libro de Éxodo. Así que entonces Moisés llamó a todo el pueblo de Israel y le dijo: Dios ha hecho un pacto, no con nuestros padres, ni digamos con los que no están aquí presentes, sino con nosotros los que estamos hoy aquí. El pueblo entonces recibió la ley de nuestro Dios y recibió las condiciones que necesitaría para poder entrar a la tierra prometida, para poder recibir los privilegios que Dios estaba estableciendo. Esto, como ya dijimos, nos confirma que ninguna ley del Antiguo Testamento, ninguna, fue dirigida al pueblo gentil. Ninguno de nosotros tenemos ni un privilegio, ni tampoco una obligación sobre ese pacto, ya que ese estaba siendo establecido sobre una nación y nuestro Dios. Este periodo de este pacto, como sabemos, tuvo un límite, y esto lo marca la palabra de Dios ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 19. Es decir, que este antiguo pacto tuvo una duración específica, y no era la idea de Dios que fuera permanente. Al contrario, la ley de Moisés fue establecida, dice, añadida a causa de las transgresiones. Solamente fue añadida como algo, digamos, temporal, porque el propósito de Dios era, pues como sabemos, el pacto con el Señor Jesucristo. Sin embargo, bueno, pues mientras los pueblos estaban pecando, nuestro Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel. El versículo 19 dice ahí del capítulo 3 de Gálatas, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué tenemos entonces la ley si la ley ya hoy no es vigente? Bueno, dice, fue añadida por las transgresiones. Como dijimos, el pueblo estaba pecando, nuestro Dios puso las reglas para que ellos se mantuvieran limpios, y entonces dice que fue esto hasta que viniese la simiente. La palabra hasta está dando un límite de tiempo, está diciendo hasta cuándo, hasta dónde. Si yo digo voy a estar en Monterrey hasta el lunes, estoy marcando un límite de tiempo. Así dice el Señor, que el pacto, la ley, dice ahí, fue añadida hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. El versículo 16 dice cuál es esta simiente. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que la ley, dice, fue puesta, fue añadida. Esta palabra añadida fue como puesta encima, no era el plan original de Dios, fue añadida.
pero con el límite de tiempo, hasta que viniese la simiente, y esta simiente llegó, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver ahora, más adelante vamos a ampliar un poco más esto, pero este Antiguo Testamento tenía un propósito muy específico y tenía también una duración. Bien es cierto que podemos encontrar en el Nuevo Pacto muchas referencias a la antigua ley, a la ley de Moisés, pero estas referencias, como sabemos, simplemente, muchas de ellas fueron tomadas como ejemplo, otras tantas fueron reacondicionadas o mejoradas, o algunas traspasadas tal cual al Nuevo Pacto. Sin embargo, esto no significa que estemos viviendo bajo el Antiguo Testamento. Esto tuvo un propósito, la ley fue cumplida y fue quitada. Hoy ya no vivimos bajo este Antiguo Testamento. Específicamente, muchas personas, ya este tema lo hemos tratado en otra ocasión, pues siguen pensando que los 10 mandamientos siguen en vigencia. Los que guardan el sábado, en particular, hacen una distinción entre lo moral y lo ceremonial de la ley. Sin embargo, Dios no hace tales distinciones. Estas personas mantienen que los 10 mandamientos no fueron quitados. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el pacto era tomado precisamente de esto de los 10 mandamientos. O sea que era como la referencia de todo el pacto. No había de que ley ceremonial y ley moral. Esto no existía. Solamente había un pacto, había una sola ley, y esta ley incluía los 10 mandamientos. Podemos ver, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 34, versículos 27 y 28, nos dice así la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 27 al 28, nos dice así la Escritura. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras ha hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Así que podemos ver que estos 10 mandamientos grabados en piedra, nos dice la palabra de Dios, que eran las palabras del pacto. O sea, era el representativo del pacto. Y podemos leer cómo toda la ley continúa. O sea, muchos otros mandamientos se dieron después de dar estos 10 mandamientos. Pero así se le conocía a los 10 mandamientos como las palabras del pacto o sin distinción, como dijimos, simplemente el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. En Deuteronomio, en el capítulo 4 y versículo 13, nos dice también la palabra de Dios. Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner en obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que dice, anunció su pacto, que son los 10 mandamientos. No hay distinción, como podemos ver. El pacto no era entonces nada más la ley ceremonial y la ley moral aparte. Era un solo pacto, y todos estaban representados en ese sentido por los 10 mandamientos. Y podemos nosotros entender, que estos 10 mandamientos forman parte del pacto, y por lo tanto, si el pacto fue cumplido y quitado, entonces también los 2 mandamientos ahora no forman parte del nuevo pacto en el cual vivimos hoy en día. Nuestro Dios ha hecho un nuevo pacto, y el antiguo pacto terminaría. Tendría su fin, su propósito se habría cumplido. Como todos sabemos, en el libro de Jeremías se habla acerca de esta profecía del nuevo pacto. Esto sucedió 595 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo. En uno de estos profetas, como ya dijimos, en el libro de Jeremías se establece este pacto. En Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, nos dice así la palabra de Dios. Vamos a leer esta escritura. Jeremías capítulo 31. Y versículos del 31 al 34 nos dice así la palabra de Dios. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno más a su prójimo, ni ninguno dirá a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonará la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así que entonces podemos ver que ya se había profetizado un nuevo pacto. Cuando se habla de nuevo pacto, se habla de un pacto diferente. No un pacto remendado, o un pacto parchado, o mejorado, sino simplemente uno diferente, uno nuevo que traería para nosotros grandes bendiciones, porque dice ahí, todos le conocerán,
y todos, dice ahí, seremos perdonados, ya que no se acordará más de esos pecados. Por lo tanto, ya estaba la profecía y tendría que cumplirse. Nuestro Señor Jesucristo vino y efectivamente Él vivió bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, Él tuvo que cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, y Él así lo dijo. En Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18, nos enseña que Él vino a cumplir, no a quitar. Entonces muchas veces se usa mal este pasaje pensando que la palabra de Dios nos enseña que el antiguo pacto no sería quitado. Sin embargo, Él lo que ha venido a enseñar es que Él vino a cumplir esa ley, vino a ponerla en práctica para demostrar precisamente que sí se podía vivir bajo este mandamiento. Muchas personas quizá podrían juzgar si nadie hubiera cumplido, ni siquiera Cristo, pues hubiera dicho, mira, esto no se podía cumplir. Pero Cristo lo demostró, que viniendo en condición humana, Él pudo venir a cumplir con el pacto. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ese fue el propósito del Señor. En uno de sus propósitos vino y entonces cumplió con esta ley y los profetas. Pero no solamente hablando de la ley de Moisés, sino también lo que se habría profetizado de Él. Y finalmente, bueno, pues se demuestra que Él cumplió con todo lo que se le había escrito sobre Él. Él vino a cumplir todo. Ahí lo puede encontrar en Juan capítulo 19. Vamos a leer esta escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, y nos dice del versículo 28 al 30, nos dice así la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliere, tengo sed. Y cuando estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así que aún hasta lo último, dice ahí, para que la escritura se cumpliere, dijo ahí, tengo sed. Esto lo dijo hasta el final, pudiendo de esta manera comprobar que todo había cumplido el Señor. Por eso Él dice que Él no vino a quitar, pues antes de que se cumpliese, primero vino a cumplir. Y después entonces se declaró que el primer pacto pues iba a ser cumplido y después iba a ser quitado. Esto ahí lo puede usted leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Efesios en el capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, matando en ella las enemistades. Así que podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo pues vino a derribar, dice ahí, esa pared intermedia, vino a ayudarnos a quitar cualquier tipo de enemistad entre nosotros y de esta manera pues uniendo de los dos pueblos a uno solo. Esto, como sabemos, mediante este nuevo trato, este nuevo pacto hecho por nuestro Dios para con cada uno de nosotros. En Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15, nos dice así la palabra de Dios. Colosenses 2, 14 al 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que dice entonces que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Si usted sigue leyendo, dice, por lo tanto, nadie nos juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, precisamente porque ya no había necesidad de guardar estas cosas. Ya nadie podía juzgarnos diciendo, oye, mira, él no guardó el día de reposo, oye, mira, no guardó la luna nueva, oye, mira, no guardó esta fiesta o esta comida, estaba practicando estas cosas. Nadie nos puede juzgar porque, dice el Señor, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Nos era contraria, la ley no salvó a nadie, nos estaba perjudicando. Por eso dice, fue quitada de en medio, dice ahí, y clavada en la cruz. Ahí finalmente terminó esta ley de Moisés, precisamente en el momento en el que Cristo murió. Como veremos un poquito más adelante, era necesaria la muerte del testador, era necesario que muriera el que estaba haciendo el testamento, el cual era, bueno, nuestro Señor Jesucristo. Y así, de esta manera, entonces, podemos ver por medio de la palabra que el nuevo pacto ahora es el que está en vigencia, está efectivo. Ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8 y versículo 6, nos dice así la palabra de Dios. Libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 6,
Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y continúa, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para un segundo. Y después viene lo que ya habíamos leído en Jeremías, aquí se vuelve a constatar que está hablando de este nuevo pacto. Dice que es un mejor ministerio, que está establecido sobre mejores promesas. Ya no se estaba ofreciendo una tierra prometida, una tierra terrenal, ahora se estaba ofreciendo algo mejor, que era la vida eterna. Y podemos ver también que ya no están las mismas limitantes de haz esto y vivirás, como decía el apóstol Pablo, porque la gente que no practicaba, dice que con la boca de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. Este nuevo pacto es un pacto de gracia, de misericordia, es mejor pacto para todos nosotros, dice, sin defecto. El primero tenía defecto, porque si no hubiera sido con defecto, no se hubiera procurado para lograr a un segundo. Podemos rápidamente pensar en algunos defectos, simplemente que no era para todo el mundo, era un pacto para una nación solamente. Podemos ver también que solamente se estaba ofreciendo algo terrenal, cuando acá se está recibiendo algo espiritual y eterno. También podemos ver que era muy severa y muy estricta la ley de Moisés, y ahora podemos encontrar un pacto no escrito en letra, dice ahí que la letra mata, sino escrita en nuestros corazones, por medio de la conciencia y del Espíritu Santo se escribe en nuestra mente y nos enseña cuál es la voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros. Así que si no se hubiera establecido, si no se hubiera quitado el primer pacto, no se hubiera podido establecer un segundo. Era necesario, era forzoso, no se puede tener los dos en vigencia. Ahí continúa usted leyendo, el libro de los Hebreos es uno de los libros más completos que nos habla acerca de los dos testamentos. Ahí en Hebreos capítulo 9 y versículo 15 nos dice así la palabra de Dios. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Dice que el testamento no es válido mientras tanto el testador vive. Así que mientras Cristo vivía, el antiguo pacto todavía estaba en vigencia, pero Él fue escribiendo su testamento. Recuerden ahí en Mateo 5, dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, y empezó a establecer las reglas y los compromisos del nuevo pacto. Finalmente, cuando el Señor muere el testador, entonces el testamento entra en vigencia. Es exactamente en ese momento, en cuanto Cristo muere, que el Antiguo Testamento deja de tener validez, deja de estar en vigencia y se establece un nuevo pacto. Con la muerte, dice ahí, se confirma. Es la sangre del Señor la que establece este nuevo pacto. De ahí entendemos claramente que no es lo mismo pacto y sangre. A veces se ha llegado a entender esto y hay grupos que mencionan que el pacto es la sangre. Sin embargo, el pacto fue confirmado por la sangre. Dice el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Un pacto establecido, constituido, confirmado con la sangre, en este caso con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue exactamente en el momento de su muerte, entonces, cuando entró en vigencia. Por lo tanto, nosotros ya no vivimos bajo ese Antiguo Testamento, sino ahora estamos bajo el Nuevo. Hebreos capítulo 13 dice también la palabra de Dios, Hebreos 13 y versículo 20 nos dice así la Escritura. Hebreos capítulo 13 y versículo 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Así que podemos ver entonces cómo nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, dice ahí, y esto se confirma nuevamente el pacto, dice ahí, por la sangre del pacto eterno. Así que es importante para nosotros ver ese momento especial en el cual fue quitado ese primer pacto y ahora establecido un nuevo pacto, el cual, bueno, pues para ahora nosotros tiene mejores promesas, tiene mejores bendiciones. Ya habíamos leído esa escritura en el tema anterior, ¿se acuerdan cuando hablamos de los 10 mandamientos? Pero específicamente uno de los pasajes más directos que nos habla acerca de cómo fue derogado ya el Antiguo Testamento y en específico los 10 mandamientos que son representativos de del todo el pacto de Moisés. Ahí en 2 de Corintios en el capítulo 3 nos dice la palabra de Dios, 2 de Corintios en el capítulo 3, podemos leer si usted gusta todo el capítulo, pero en la parte que usted puede leer principalmente, dice ahí, vamos a leer el versículo, desde el 6 podemos leer, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así que podemos ver, recuerdan cuando leímos ahí en el Antiguo Testamento, vimos cómo Moisés recibió la ley y dice que bajó con una gloria en su rostro que la gente no podía verlo, se tuvo que poner un velo para que las demás personas lo vieran. Pero dice ahí, el ministerio de muerte grabado con piedras fue con gloria. Y esto dice había de perecer. Hace poquito pusieron ahí una reclamación sobre este pasaje y dicen que lo que había de perecer era la gloria. Sin embargo, no está diciendo eso. Dice aquí que eso fue con gloria. Pero si aún ese ministerio de piedras, dice ahí grabado en piedras, había de perecer, ¿cómo no? Dice, más bien será con gloria el ministerio del Espíritu. Dice el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Así que la gloria no pereció, o sea, fue con gloria, pero ahora tiene más gloria el ministerio de justificación. Lo que sí pereció es el ministerio de condenación, el ministerio de muerte, que fueron las letras grabadas en piedra, y solamente hubo unas grabadas en piedra, haciendo alusión a este pasaje, que fueron precisamente los 10 mandamientos. Lea el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué fue lo que pereció? ¿La gloria? No, dice ahí, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es ahora el ministerio del Espíritu, en este caso el nuevo pacto. Así que bueno, podemos ver entonces cómo la palabra de Dios nos enseña que el Antiguo Testamento ya no está en vigencia. Los 10 mandamientos, que son el representativo de la ley, han quedado ya derogados. Ninguna ley, ni un solo mandamiento del Antiguo Testamento pueden ser aplicados bajo la ley del nuevo pacto. Muchas cosas pueden ser principios bíblicos, podemos enseñarlos como una enseñanza, alguna manera de ayudar nuestras vidas, pero no podemos enseñarlo como un mandamiento. Sabíamos claramente que la ley fue entonces quitada. Ahora vivimos bajo un nuevo pacto, y este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene toda autoridad. Usted conoce este pasaje, Mateo 28, del 13 al 20, nos dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor tenía toda la autoridad del mundo y del universo, dice ahí, en el cielo y en la tierra recibió esta autoridad, y Él pudo entonces dar sus leyes. Bajo este pacto se constituye una nueva ley, nuevos mandamientos establecidos para toda la humanidad, ya no solamente para un pueblo. Marcos 16, del 15 al 16, nos enseña que debemos ir por todo el mundo, enseñando a toda criatura, dice ahí lo que Él nos ha mandado. Hay que enseñarles a que crean y sean bautizados para que logren la salvación, pero esto ya dice a toda persona, a toda criatura, esto es en todo el mundo. El nuevo pacto es el cumplimiento de la promesa que nuestro Dios le hizo a Abraham. Él le dijo que bajo su simiente serían bendecidas todas las naciones, y entonces ahí se está cumpliendo este pacto, ya que todo el mundo ahora recibe la bendición por medio del Nuevo Testamento. Así que mi hermano, mi amigo y aquellos que nos escuchan en esta hora, el nuevo pacto es el que hoy estamos en vigencia, y es en él donde nosotros podemos encontrar cómo poder ser salvos, donde podemos encontrar las condiciones para tener compañerismo con el Padre y aún obtener los privilegios de este nuevo pacto, que es la vida eterna. En este pacto se encuentran las promesas de Dios a nosotros, garantizadas por la sangre del Hijo de Dios. Así que ojalá que de alguna manera podamos llegar a estudiar a fondo este pasaje y usted pueda comprender que nosotros estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento. De ahí nosotros podemos entender, como vamos a estudiar más adelante, no podemos practicar adoración como lo haría en el Antiguo Testamento. Es cierto que en el Antiguo Testamento usaron instrumentos, es cierto que en el Antiguo Testamento se practicó el diezmo, es cierto que en el Antiguo Testamento la gente danzaba para alabar a Dios. Son cosas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Es cierto que se reunían en sábado, es cierto que sacrificaban animalitos, todo se encuentra en el Antiguo Testamento, pero nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento. Cuando alguien trata de enseñarle y practicar alguna cosa en la iglesia, en la adoración o en su vida personal basándose en el pacto de Moisés en el Antiguo Testamento,
Hoy usted tiene que saber que esto no está en vigencia. Así que tengamos cuidado con la manera de adorar a Dios, tengamos cuidado con las reglas que imponemos en la iglesia o en la forma de vida de las personas, ya que sabemos claramente que ahora estamos viviendo bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento está completo, en él encontramos todo lo que necesitamos para salvar nuestra alma, conocer cuál es la voluntad de Dios y así poder adorarle en espíritu y en verdad. Que nuestro Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es así como terminamos este primer curso titulado Los dos pactos, y les invitamos a poder visualizarnos en la próxima ocasión con los siguientes temas doctrinales que estaremos estudiando. Así que gracias a todos, que Dios les bendiga, y continuaremos con algunas preguntas al finalizar este estudio. Solamente, si me permiten, queremos hacer una oración, con esto finalizar, y después estaremos ya entrando a las preguntas y comentarios. Oremos al Señor. Padre Santo, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ante tu presencia venimos en esta noche contentos y agradecidos por la oportunidad y el privilegio de poder exponer tu palabra por este medio. Te pedimos que este mensaje llegue a toda persona que lo necesite, y así, Padre, con mucha sabiduría e inteligencia podamos someternos a tu voluntad. Ayúdanos a discernir siempre la verdad en medio de todas las cosas que se practican en este mundo, y así, Señor, poder conocer cuál es tu voluntad para ser salvos. Bendice a todos los que hoy nos oyeron, así también a aquellos que lo harán más adelante, para que todos sean bendecidos en tu honor, en tu gloria, y así, Padre, podamos conocer la verdad de todo lo que tú nos mandas. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que Dios les bendiga a todos, y con esto finalizamos.